Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? El día de hoy en el trabajo me tocó presentar y me dicen que hablo regañando, entonces no es personal, ya es el tono de voz, ¿eh? Entonces, ¿qué le parece si oramos? Vamos a dedicar este tiempo a Dios. Padre mío, te damos gracias porque el día de hoy permitiste que todos abriéramos los ojos, Señor, que todos pudiéramos ir a trabajar, Señor, con bien, porque nos diste de comer, Señor, nos proviste de vestido, de todo cuanto hemos necesitado el día de hoy, Señor, tú nos lo has dado. Venimos a esta tu casa, Señor, a honrarte, glorificarte y aprender más de ti, Señor, y rogamos para que tú, Señor, nos des palabra el día de hoy, para que tú nos hables, Señor, y nos edifiques en tu amor, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, quita todo estorbo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio de Hechos. Vamos a ir a Hechos 20 a partir del 7. Amén. Ok, vamos a leer todos del 7 al 12 primero. Dice, visita de despedida de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hasta ahí vamos a hacer un breve paréntesis. En la Biblia vienen, no sé si alguien nos ha checado, pero generalmente en la última parte vienen mapas. ¿Quién nos ha checado? Bueno, pocos. Hay uno muy en particular que dice, son los viajes de Pablo. Y hay uno que dice tercer viaje de Pablo, ¿sí? Digo, si lo pueden ver, búsquenlo. Si no, luego en su casa. Si puede, ahí en ese mapa es interesante ver cómo sabemos el llamado de Pablo y vemos cómo Pablo está visitando distintas ciudades en Asia y Europa, ¿no? Pero ese viaje en particular es donde más ciudades visitó. De hecho, si uno ve el mapa, hay un montón de puntitos donde dice el recorrido que pasó Pablo, ¿no? Y es increíble. Realmente se fue caminando, ¿no? Hasta recorrer todo Asia, bueno, parte que hoy día es Turquía. Pasa y pasó a Grecia y Corintio, Éfeso, bueno, Éfeso está en Asia, pero todas las iglesias de ahí, ¿no? Y ya regresa en barco. Pero vemos cómo en este tercer viaje misionero, Pablo le dedica en particular más atención a una iglesia, que ahorita lo vamos a ir más adelante, ¿no? Que es Éfeso. Y vemos que es la iglesia donde la carta que les escribe nos la ha explicado el pastor, nos la ha estado ahora sí quedándola por lecciones, y es bien tremenda, ¿no? Es muy tremenda espiritualmente, no les habla como a niños, les habla como a gente adulta en la palabra, les habla como a gente entendida. Entonces, así nos debe de hablar Dios, así debemos de entender su palabra, ¿no? Como gente entendida, amén. Bueno, aquí todos estos viajes misioneros que hace Pablo, su misión, bueno, obviamente está predicando, pero también está poniendo el fundamento en estas regiones. Y ese fundamento es la iglesia. Y les dice cómo llevar la iglesia. No había un manual, ¿no? Hoy en día yo creo que cualquier iglesia ya no inicia de cero, ya teníamos noción. Pero en ese tiempo no, porque no eran ni sinagogas y no eran templos de otras religiones, sino realmente era el cristianismo como lo conocemos al día de hoy, se estaba iniciando ahí. Entonces vemos ¿cómo inicia estos versículos que acabamos de leer? Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Sí, yo sé que luego en nuestro
en nuestro lado occidental es el lunes, ¿no? Pero en realidad es el domingo. Y entonces vemos que se reunían el lunes para dos cosas. Dice que era para partir el pan, perdón, ¿dije lunes? Sí, perdón, domingo. Se reunían el domingo para partir el pan y para predicar, ¿no? Y Pablo dice que aprovechó que era su último día y dijo, ya nadie me va a detener, ya no los voy a volver a ver, entonces se fue, ahora sí que se fue a lo largo, ¿no? Y dice que, y no solo casi mata a un chico con tanta palabra, sino cenaron, recobraron fuerzas y le siguió. Entonces era el clásico amor de Pablo, ¿no? Por sus hermanos, de verdad que los amaba y no desperdiciaba un solo minuto. Y esto es enseñanza para nosotros, ¿no? Realmente cómo él aprovechaba todo, vemos, híjole, tenía un llamado tan tremendo. Y aquí ocurre algo bien, muy tremendo con este Eutico, que dice que cae, ¿no? Que le dio tanto sueño que cayó. Y vemos muchas similitudes en la Biblia en distintos libros. Y ahí hay un pasaje muy conocido en Segunda de Reyes 4, que narra la historia de Eliseo y la mujer sunamita. ¿La han leído alguna vez? Vamos a leerla rapidísimo. Creo que son... Segunda de Reyes 4. ¿No empieza ahí? Ahí voy. Es el 8, el 8. Ok, bueno, sí está larga, entonces creo que mejor se la resumo. Bueno, no, está rápido. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros por todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, Eliseo, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Un poco frío, ¿verdad, el marido? Dijo, después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien.
Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo a Eliseo. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre su rostro, sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llámala a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Bueno, estaba un poco larga la historia, perdón. Pero está bien interesante, todas las porciones que vienen en la palabra vienen con un motivo, y no dudo en nada que Pablo conocía esta historia, ¿no? Y vemos cómo Pablo no ora, no le pide al Señor, o sea, no se espera, sino que él toma en sus manos lo que Dios le había dado, que era este poder de sanidad, ¿no? Vemos que él había hecho cosas increíbles con la gente y vemos cómo rescata a este chico, ¿no? Y se me hace increíble cómo dice que al final de lo que leímos en el 12, que al joven vivo fueron grandemente consolados. ¿Por qué? Porque esto iba a traer una pena tremenda a los que ahí estaban reunidos, pero es el poder de Dios que consuela, ¿no? Que consuela, y toda la gente estaba con gozo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a viaje, dice del 13 al 16, viaje de Troas a Mileto. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, el día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bueno, Pablo tenía prisa por regresar a Jerusalén. Estaba en su viaje misionero, y dice, vamos a leer más adelante, pero dice que recibe palabra de Dios que vaya a Jerusalén. Y yo veo aquí cómo aquí evita Éfeso de cierta forma, pero vamos ahorita a leer que realmente no lo hace, pero no quería entretenerse. Yo creo que realmente era una iglesia a la que amaba mucho y realmente no quería ver a toda la congregación. Y pasa de largo, dice, para no perder tiempo, pero vemos más adelante cómo llama a los ancianos, vamos a leer, y les da una palabra bien tremenda. Y es donde quiero centrar realmente la palabra de hoy. Es en lo que Pablo les dice a esta iglesia de Éfeso en su partida. Vamos a leer del 17 al 27. Vamos a leer 10 versículos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo,
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo es llamado, vemos en unos versículos atrás, en Hechos 9, el 15, dice, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, le dice, ¿se acuerdan cuando se le aparece? Le dice, Ananías, ¿era Ananías? Le dice, ve, porque le dice de Pablo que lo vaya después de que tiene la visión de Dios, le dice, porque escogido me es este, dice a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Hechos 9:15. Entonces, Pablo aquí dice, ¿no?, que el Espíritu por todas las ciudades le daba testimonio, diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. En las prédicas con el pastor, viendo el libro de Éfeso, veíamos que ese libro nos servía, bueno, está dividido, y una era parte, la primera, nuestra identidad en Cristo, nuestra condición espiritual en Cristo y la lucha espiritual, ¿no? Y realmente aquí Pablo aborda esos tres temas con los ancianos. Él llamó a los ancianos, a los obispos, a los que él dejó como encargados de esa congregación. Cuando dice que, el 22, que ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, esa palabra me causó mucha como duda, ¿por qué lo ponía así? Y en otras versiones dice que obligado por el Espíritu, ¿no? Dice, él sentía una obligación de hacer lo que el Espíritu le demandaba. Y yo creo que este es un problema a veces con nosotros. Yo creo que el Espíritu nos habla, y nos habla muy claramente, pero no sentimos esa obligación de escucharlo. A veces pensamos que alguien más puede hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y yo creo que es cierto, para Dios no hay… La obra de Dios dice que no para, ¿no? Y no va a parar, y no depende de una persona. Pero si Dios nos da una palabra a nosotros, si nos pide ir a hablar con alguien, si nos pide hacer algo, tenemos que sentir una obligación con Dios. No con la persona, no con lo que vamos a hacer, sino la obligación de hacer lo que Dios nos manda, amén. Es difícil porque a veces lo que nos manda hacer, imagínense que a nosotros nos dijera como a Pablo, vas a ir porque te van a agarrar a azotes allá. Híjole, ¿no? No, pues mejor manda a mi hermano, creo que él está más firme en la palabra y va a ser más efectivo su mensaje. Pero así es. Dios nos dice que este mundo no va a ser un día de campo. Dios nos dice que vamos a pasar tribulación en esta vida. Pero a veces hacemos caso omiso de lo que Él nos habla. Y aquí no los reprende, yo creo que se despide con ellos con mucho amor, porque sin duda los amaba. En Ezequiel 3, vamos a Ezequiel 3, 16. Aquí le da el Señor una palabra a este profeta. Y dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre,
hasta el 21 vamos a leer. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus injusticias que había dicho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí por eso les dice a los ancianos, ¿verdad? En el versículo 27, si es 27 o 26. Perdón. Por tanto yo os protesto, el 26, perdón. Yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, ¿no? ¿Por qué les dice eso? Porque cumplió la voluntad de Dios, los amonestó. Y no solo los amonestó una vez, dice que estuvo 3 años con ellos. 3 años amonestándolos, 3 años enseñándoles, 3 años. ¿Quién tiene más de 3 años en la iglesia? ¿No? Y nos tienen que amonestar todavía, ¿verdad? Y nos tienen que decir que no hagamos. Y nos tienen que dar así como manazo, ¿no? No, hiciste mal, no lo hagas. Pero hay una carga aquí en los pastores de esta iglesia. Ellos tienen una labor, tienen una obligación con su llamado. Pero Dios, cuando vayan a su presencia, que será en muchos años, Dios no les va a demandar lo que aquí hagan mal. Porque hay mucha maldad que todavía ocurre entre los hijos. Y es triste, y nos dolemos como iglesia. Pero definitivamente no va a ser culpa de los pastores. Los pastores estaban cumpliendo aniversario de 18 años. 18 años en esta iglesia, en este pueblo. No sé, ¿alguien está desde los 18 años? ¿Alguien ha estado? Bueno, los hijos sí, porque los obligaban, no porque querían, es cierto. Pero es tremendo, ¿no? Es tremendo el llamado. Imagínense, Pablo estuvo 3 años ahí. 3 años y los amonestó y los enseñó. Pero sí les da aquí un mensaje bien fuerte, pues, ¿no? O sea, yo cumplí. Ahora están por su cuenta. Pero sabemos que no era solo ellos, ¿no? El Espíritu estaba con ellos. Pero sí les dice, ya, o sea, ya les enseñé lo que le tenía que enseñar. Entonces se me hace muy padre cómo Pablo cumple aquí su misión en esta iglesia, pero sí los amonesta, ¿no? Hasta el último momento. Vamos a leer del 28 al 32. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí ya la amonestación viene a los líderes, a los obispos, pero para que tomen cuidado del rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hecho, él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Si vemos desde que se inicia la iglesia primitiva en Pentecostés,
Ya desde ese día ya había lobos. O sea, no pasó ni un solo momento sin que Satanás se metiera en la obra del Señor, ¿no? Y apartara gente. Y aquí se me hace increíble, dice en el 30, ¿a quién dice que va a arrastrar tras sí el enemigo al final? A los discípulos. Un discípulo es alguien entendido. No es alguien el que vino por una vez, no es alguien que vino ni por 2 veces, ni 3, no son los niños espirituales. Un discípulo es alguien entendido en la palabra, es alguien que la medita, es alguien que la pone en obra, y aún así esa persona puede ser arrastrada si no cuida lo que Dios le encomendó. Porque aquí le está diciendo que cuiden al rebaño, ¿no? Entonces es bien importante, y yo creo que esta palabra es para nosotros también. Porque ahorita que dije más de 3 años hay muchas personas que levantaron la mano, entonces no estamos, ya somos discípulos del pastor. Así nos debemos de considerar, somos discípulos, no somos ahora sí que simplemente visitantes de la iglesia o cristianos, somos discípulos del pastor. Porque Él nos amonesta y Él nos enseña, ¿no? Pero esta palabra que está dando aquí Pablo por medio del Espíritu, es que a veces se nos olvida que hay una guerra, pues, y que solo hay 2 bandos, que no hay Suiza, no hay alguien que diga, no, yo soy neutral, no existe eso, pero se nos olvida que hay gente que quiere destruir tu familia, que hay gente que tu hijo caiga en drogas, que hay gente que quiere que tu hijo sea un adicto. Esa es la batalla, o sea, no sé qué piensan, que se les va a aparecer alguien así disfrazado y que va a decir que vengo por tu familia, el coco, ¿no? Luego asustábamos hacia los niños. No se va a aparecer de esa forma, se aparece de una forma tan sutil que se mete en nuestras familias y las destruye. Y nos duele, y vemos que eso pasa ¿en quién? En los discípulos, aquí en la iglesia ha pasado. Es terrible. Todo esto vamos a Primera de Tito. Primera, pues nomás hay uno, ¿eh? Era para ver quién decía algo, pero ya vi que no, ¿eh? En número 1, en capítulo 1, versículo 5, ahí vemos el título, dice requisitos de ancianos y obispos. Este mismo casi viene igual en Timoteo, ¿no? En la primera de Timoteo, ¿cuál era? 3. Ahí viene lo mismo, pero vamos a leer la de Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahí dicen los requisitos para ser un anciano o un obispo. ¿Quién los cumple? Sí, no levantamos la mano, no levantamos la mano, nomás pregúntense a sí mismos. ¿Quién cumple con todos esos requisitos? Pero esa es la gente a la cual Pablo enseñó y en la cual invirtió su tiempo y a los cuales invitó para despedirse cara a cara con ellos. Aquí recordemos, vamos a leer ahorita, bueno, no me acuerdo si ya, pero Pablo no los iba a volver a ver. Estábamos hablando, no me acuerdo, en el congreso, se tocó el tema así muy brevemente, al último que fuimos de servidores, mencionaron que luego se quejaban, ¿no? La congregación, luego pues dicen, no, es que el pastor tiene su favorito, tiene sus favoritos, ¿no? Pero ahí decían que no son los favoritos, son los íntimos de los pastores, son los que, y Dios tiene sus íntimos, tiene muchos hijos, pero sus íntimos
Aún así, son pocos, porque son los que lo buscan día y noche, son los que escuchan su voz, ¿no? Entonces, una enseñanza que debemos de tener de esto es ser íntimos de Dios, íntimos de los pastores. Eso tiene que ser una meta, como cuando venimos aquí a la iglesia, nada más venimos a recibir, pero no queremos saber de su día a día, ¿no? Porque ellos tienen problemas como cualquier otro, ¿eh? Son padres de familia, también tienen gastos, ¿no? Hay que ser íntimos de los pastores, amén. Bueno, ahora estamos viendo, esto lo quiero ligar a algo que estamos viendo en las células, que hace una semana la película, dos semanas. El arte de ser padres, ¿no? Que lo estamos viendo en las células. ¿Quién va a células? Casi todos, qué bueno. Se está viendo un tema bien padre, ¿no? Que es el arte de ser padres. Y tan bueno es que causa debate, ¿eh? O sea, nos ha tocado en 2 sesiones, ya ha habido ahí contiendas y uno con otro chanclazo, pero hemos acabado bien. Porque es un arte, y el arte para unos es arte y para otros no. Unos pueden ver una pintura y dicen, oh, qué padrísima, ¿no? Y otros dicen, ¿qué es ese puro rayadero, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no? Porque el arte de ser padres, en lo que estamos viendo el material, básicamente son instrucciones de la Biblia para los padres cristianos, ¿sí? Para que cómo llevemos nuestro hogar, cómo llevemos a nuestros hijos, cómo los edifiquemos. Dice que vemos que un padre tiene responsabilidad y autoridad por parte de Dios para proteger, para guiar y edificar las vidas de sus hijos. Aquí lo que le está pidiendo a los pastores, bueno, son pastores, obispos, los ancianos, es que protejan, que como si fuera su familia. Le dije, protejan a la congregación de los lobos rapaces que van a entrar. Protéjanlos, guíenlos, edifíquenlos. Y eso es lo que estamos viendo realmente ahorita en el material, en las células, de cómo ser padres, ¿no? Porque a veces damos por sentado pues muchas cosas. Les digo, sí, ya lo encomendé a Dios y ya se fue. No, o sea, yo creo que no es tan así nada más. Es cómo los estamos edificando en la palabra, cómo les estamos dando armas. En el libro de Éfeso, la última parte que estábamos viendo con el pastor, era la armadura, ¿se acuerdan? Esta armadura, y fíjense a quién se le escribe, y ahorita relacionamos lo que está hablando con los ancianos. Y en esa carta que les escribe a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, les dice que se tienen que armar, no hay de otra. Y ahí les dice, ¿no? Todo lo que tienen que ponerse encima, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, la batalla es constante, nunca para, no descansa. Y les dice estas palabras al final, cómo tienen que armarse. Dice que una responsabilidad de un padre, aparte de proteger a su familia, es también impedir que el diablo tome a ninguno de su casa. Y para esto está la armadura de Dios. Es donde Dios nos enseña cómo debemos combatir la maldad, cómo armar a nuestros hijos, cómo armar a nosotros mismos, si es que somos padres. Porque esta batalla está todo el tiempo, no hay descanso. Aún los más avisados, dicen, necesitan y deben estar siempre alertas, ¿no? Bajamos la guardia constantemente. Bajamos la guardia, damos por sentado que la cobertura de Dios, el orar en la mañana 5 minutos, ya nos guarda de toda maldad. No es así. Es bueno encomendarse, pero es mejor andar siendo obediente y entendido en la palabra de Dios. En 1 de Juan 3, 18. Yo creo que Pablo no decía hijitos, pero es como si lo dijera. Dice, hijitos míos. Ay, no era ese. 3, 18. Perdón. ¿2:12 es? ¿O será la segunda, no?
Es la parte donde le dice que los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ay, perdonen, lo apunté mal. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿2:19 o 3:19? Ah, perdón, sí, aquí lo tengo. Perdón, primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces el lobo rapaz ya está en casa, ¿eh? No llega, no es la nueva visita ni mucho menos, puede estar hasta aquí por años. Pero llega un momento donde sale la verdadera persona. Es difícil esto, es difícil de verdad. Bien dice el pastor a veces que sería un invento genial como un detector, ¿no? Ahí en la entrada para saber quién entra a la casa de Dios. Vienen con traje de ovejas, ¿verdad? Pero hay mucha maldad en su corazón. Y quizá todos venimos así, pero no, hay unos que no permiten que esa maldad sea sanada, a diferencia de los que hemos sido redimidos. Porque todos reconocemos que la maldad estaba en nosotros, pero nosotros permitimos que Dios nos la quitara. Pero hay gente que se queda con ella y todavía la alimenta. Entonces aquí vemos y nos queda claro que estos están entre nosotros, pero aquí Juan nos dice algo bien importante, dice, es mejor que pase, es mejor que ocurra eso. ¿Por qué? Porque los teníamos que identificar, Dios nos lo tenía que señalar. ¿Por qué? Porque no valía la pena invertirle más tiempo, ¿sí? Él vendrá, si es la voluntad de Dios, Él va a regresar y va a tener que enderezar. Pero también Dios los descubre ¿por qué? Porque quita estorbos a la iglesia. No quiere que la iglesia se atrase, no quiere que tenga tropiezo, que jalen, nos cuida de ellos también. Entonces es bien importante estar siempre alertas, aún en la casa de Dios. Vamos a leer del 33 al 38, ya para terminar. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Dice que Pablo trabajaba. Aquí puse una nota, dice, así los padres deben enseñar a trabajar a sus hijos, no para sus placeres, sino para honrar a Dios. Dice que aquí, aquí nos dice dos claves, ¿para qué trabajaba? En el 34, perdón, sí. Dice que, ¿sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí? ¿Sí? ¿A qué se refiere ahí? Necesidades, ¿no? Que él tenía, ropa, comida, renta, luz. Dice que para eso trabajaba. Y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Pero también adelante en el 35 dice que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Para esas dos cosas dice que trabajaba Pablo. Para sus necesidades, que es bueno hacerlo, si trabajas está bien, pero también dice que no nos olvidemos, ¿se acuerdan? Cuando Pablo va después a Jerusalén, precisamente le dicen, la encomienda que le dan, la única le dicen, acuérdate de los pobres, ¿no? Entonces aquí Pablo les vuelve a recordar cómo ellos también deben de acordarse de los pobres, cómo nosotros debemos ser bondadosos. ¿Y por qué? Porque con nosotros ha sido bondadoso Dios, día con día lo es. No nos merecemos nada y Él aún así nos da, entonces podemos dar de lo mucho que Él nos da, ¿verdad? En 1 de Timoteo 5:8
Bueno, ya está acá. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que dar. Es el mensaje, no, que no sea solo para los placeres el dinero. No podemos dejar que en la casa haya necesidad, y me refiero a la iglesia, ¿no? Que nosotros, a Dios nos ha bendecido tremendamente a todos los que estamos aquí, pero puede haber tiempo donde haya necesidad. Y aquí lo que dice este versículo, lo podemos interpretar, es que en nuestra casa no puede ser que a nosotros nos vaya bien personalmente y que veamos a nuestro hermano mal. A eso se refiere. ¿Sí? No podemos dejar o hacer, no, bueno, es que le está yendo mal porque de seguro está pecando. Ojalá, ¿no? Tuviéramos ese discernimiento, pero no, lo hacemos luego por otros motivos. Pero dice que mayormente para los de su casa. Y tenemos realmente que mostrar el amor por medio de lo que Dios nos da. ¿Sí? Por último vamos a leer Efesios 4:26. Hasta el 29 vamos a leer. Sí. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es bueno trabajar, pero dice la palabra, ahí lo leíamos antes, que como Jesucristo hizo, es más bienaventurado dar. Amén. Y no solo dar dinero, a veces todo lo interpretamos que dar es dinero, no. Dar tiempo a una persona en necesidad es también, lo aprecia la otra persona. Escucharlo, exhortarlo, pasar tiempo con él, eso también es dar. ¿Sí? Escuchar lo que tiene que decir. Hay momentos de aflicción. Un cristiano que tiene que sentir empatía. ¿Recuerdan que nos han enseñado qué es empatía? Es sentir el dolor del otro. Es gozarnos cuando está gozoso. Es estar triste cuando el otro está triste. Eso es empatía y eso es lo que un cristiano debe ser. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das para leer la palabra, para aprender un poco más de ella, Señor, y sobre todo lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, te rogamos nos lleves con bien a todos, que bendigas nuestra salida así como nuestra entrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.